Hola, en esta ocasión vamos a hablar de la función racional. Se conoce como función racional a las funciones que tienen la forma de un cociente de funciones polinomiales. Es decir, tengo un polinomio de grado n sobre un polinomio de grado m. Ok, vamos a ver primero cómo luce un gráfico de una función racional. Luce de esta manera, se comporta digamos que en dos partes por lo menos. Es decir, está racionada. Vamos a ver esta gráfica y vamos a determinar sus características a partir de lo que observemos. La intersección con X es justamente el punto donde intersecta el comportamiento de mi función con X. Entonces aquí vemos que el comportamiento de la función está dado en color azulito, que es todo esto y todo esto. Y pues bueno, si observamos donde intersecta con el eje X es en 6. Entonces en la intersección con el eje X colocamos 6. Para la intersección con el eje Y vemos lo mismo, solamente que ahora sobre el eje y aquí vemos que es en 2. Ok, para la asíntota vertical necesitamos escribir esto como una ecuación. Entonces lo que voy a hacer es primero ver la asíntota vertical. Es esta, se encuentra en 3. La leo en x igual a 3. Entonces es lo que colocamos. Para la parte de la asíntota horizontal, ¿en dónde la leo? Pues la estoy leyendo en 1, en y igual a 1. Finalmente, para escribir el dominio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vemos que mi función se está comportando viniendo desde menos infinito y va juntándose cada vez más a 3, es decir, porque ahí, bueno, tenemos una asíntota, entonces va aquí. Y después, otra vez viene desde 3 y se dirige hacia el infinito. Recordemos que el dominio en un gráfico está ligado justamente con el eje X, entonces lo leo de esa manera. Y con esto digo, ok, el dominio viene desde menos infinito hasta 3, unión de 3 a infinito. Ok, ahora para el rango vamos a hacer exactamente lo mismo. Vemos que viene desde menos infinito y llega hasta 1. Y después nuevamente comienza en 1 y se va hasta infinito. Se va hasta infinito. Entonces viene de menos infinito a 1, unión de 1 a infinito. En este caso vamos a observar exactamente lo mismo. Vamos a ver que tenemos la intersección con X. Bueno, aquí si vemos nunca se junta con X ya que hay una asíntota. Entonces intersección con X no hay, por lo tanto no existe. La intersección con Y estará dada por donde coincida el comportamiento de mi función con Y, entonces estará en 5. La asíntota vertical vamos a leerla sobre X, entonces la asíntota vertical, perdón, está en X igual a menos 2. La asíntota horizontal la vamos a leer sobre Y, está en Y igual a 0. Ok. Después, el dominio entonces de esta función quedamos que está relacionado con el eje X, entonces veo que viene desde menos infinito hasta llegar a menos 2 y luego continúa desde el menos 2 hasta infinito. Entonces vendrá de infinito a menos 2 unión de menos 2 a infinito. Para el rango hacemos exactamente lo mismo, solamente que se lee sobre Y. Como vemos, aquí tenemos una asíntota y no va más allá. Entonces, donde comienza es justamente de 0, perdón. Iba a poner 1, de 0. Y únicamente va hacia arriba de ambos lados, por lo tanto irá de 0 a infinito. Ok, vamos a recordar, analizando esta imagen, la parte del grado de los polinomios. El grado de un polinomio depende de su exponente. Esta imagen nos deja ver claros ejemplos de cómo ver los grados de los polinomios, entonces hay que analizarla para poder comprender esta parte. Para crear las asíntotas, cuando observo una función, vamos a ver que la vertical siempre va a estar ligada con el dominio y la horizontal siempre va a estar ligada a ciertas reglas en las que me dice que si el polinomio n, es decir, el denominador, es menor que el de m, el del denominador,
entonces la asíntota horizontal estará ya igual a 0. Si n y m son del mismo grado, entonces la asíntota horizontal se obtiene de los coeficientes principales, haciendo la división de n sobre m. Y si n es mayor que m, entonces la asíntota horizontal no existe. Vamos a ver aquí. Me dice que trace todas las asíntotas de la función. Ok, primero, quedamos que la asíntota vertical está ligada con el dominio. Entonces, el dominio nosotros sabemos que lo sacamos de un denominador. Entonces, x menos 5 es igual a 0, por lo que x es igual a 5. Por lo tanto, esa asíntota estará en 5. Estará aquí. Después, tenemos que la asíntota horizontal se da con las reglas de n y m. Vamos a observar qué grado es la parte del numerador. El numerador es grado 1, porque la x tiene exponente 1. Y el denominador también es grado 1. Y entonces la regla decía que si n es igual a m, lo que voy a hacer es n sobre m. Entonces el factor principal, perdón, el coeficiente principal de la parte del numerador es un 2 y del denominador es un 1. Entonces 2 entre 1, 2. Por lo que la otra asíntota estará en 2. Ok, vamos a ver este. Me pide trazar todas las asíntotas de esta función. Entonces comenzamos siempre con la vertical y recordemos que la vertical está ligada al dominio. Entonces, menos 3x menos 6 es igual a 0, menos 3x es igual a 6 y x es igual a 6 entre menos 3, que es menos 2. Por lo tanto, en x igual a menos 2 tendremos la vertical. La horizontal la vamos a obtener a partir de las reglas de n y m. En este caso, este es de grado 0 y este es de grado 1. Entonces, si n es menor que m, entonces y será igual a 0, de acuerdo con las reglas que vimos hace rato. Por lo tanto, esta tendrá una asíntota aquí. En este caso vamos a hacerlo exactamente igual. Entonces, vamos a ver. Asíntota vertical, 2x menos 1 es igual a 0, 2x es igual a 1, entonces x estará en un medio. Entonces x se encontrará aquí. Y después, para la parte de la asíntota horizontal, vamos a ver los grados. Este es grado 2 y este es grado 1. Entonces, si n es mayor que m, no hay asíntota. Como no hay asíntota, únicamente esta función queda como se muestra aquí. Ok, en este me pide identificar el gráfico de la función y me da la función y me da distintos gráficos. Para esto, lo primero que voy a hacer es descalificar a través de las asíntotas de las funciones. Ok, entonces primero vamos a determinar las asíntotas verticales. Si yo factorizo esto, me queda como 3x sobre x más 3 sobre x menos 3, lo que significa que tengo dos asíntotas verticales, una en x igual a menos 3 y la otra en x igual a 3. Ok. Entonces, desde aquí yo ya puedo ver que el gráfico A no es porque tiene una asíntota en menos 2, el B también tiene una en menos 2, por lo que tampoco podría ser, y el gráfico E también tiene una en menos 2, así que tampoco puede ser. Sin embargo, los gráficos C, D y F sí podrían llegar a ser, porque sí cumplen con esta condición. Ok, la siguiente condición que voy a buscar que se cumpla va relacionada a las asíntotas horizontales. La asíntota horizontal, recordemos que la sacamos con el grado, en este caso la parte superior es grado 1, la parte inferior es grado 2. Entonces, como n es menor que m, entonces y es igual a 0. En este caso, entonces, podemos ver que el gráfico C y D sí cumplen con esto, el F no. Entonces, aquí lo descalifico. Finalmente, lo que voy a hacer para poder saber si es el gráfico C o D es buscar algún valor en X donde se comporte diferente la función. Por ejemplo, si veo, por ejemplo, menos 2, dentro de la parte C, aquí veo que Y me dice que es 1, y dentro del gráfico C vemos que es poquito pasado de menos 2. Entonces vamos a sustituir con ese valor.
Ok, entonces f de menos 2 es igual a 3 por menos 2 sobre menos 2 al cuadrado menos 9. 3 por menos 2 da menos 6, menos 2 al cuadrado es 4, menos 9. Entonces me queda que es menos 6 sobre menos 5, lo que me daría 6 quintos. Ok, por lo tanto, 6 quintos es un valor positivo y veo que eso coincidiría más con el gráfico C que con el gráfico D, ya que en el gráfico D incluso da un valor negativo y pues este es un valor positivo. Entonces aquí puedo descartar el gráfico D y obtengo que el gráfico que sí es el gráfico C. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar las asíntotas verticales, x cuadrado más 2, y acá quedaría x más 2 sobre x menos 2, ya factorizando. Por lo tanto, asíntotas verticales tendré en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Ok, y con esto ya puedo empezar a quitar. Entonces, el a no puede ser, porque no está en menos 2 y 2. El b sí podría ser, el c también podría ser, el d también, el e no, y el f tampoco. Ok, ahora vamos a guiarnos con las asíntotas horizontales para saber cuál podría cumplir esta función. Ok, asíntotas horizontales. En este caso tengo grado 2 y grado 2. Por lo tanto, n es igual a m, entonces hago n sobre m, que es en este caso 1 sobre 1, que es 1. Y de aquí yo ya puedo sacar que, por ejemplo, el gráfico B no es. Sin embargo, el C y el D sí podrían ser. Hago exactamente lo mismo que en la anterior. Voy a buscar algún punto donde se comporten distinto. Por ejemplo, en el punto 0, en el gráfico C, es un valor arriba de 1 y en el gráfico D es un valor abajo de 1. Aquí incluso es un valor negativo y acá es un valor positivo. Entonces vamos a jugar con ese valor para saber cuál es. Ok, entonces vamos a hacer f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 2 sobre 0 al cuadrado menos 4. Lo que me quedaría como 2 cuartos, con el menos 2 cuartos, perdón, que es igual a menos 1 medio. Por lo tanto, la que se comporta dentro de los negativos es la D. Entonces el C se descalifica y aquí sabemos que el gráfico correcto es el D. Lo que viene es trazar gráficos. Para trazar gráficos lo que voy a hacer es lo siguiente. Como lo acabamos de aprender hace un ratito, vimos que las asíntotas las podíamos obtener primero y después vamos a obtener el gráfico. Entonces, en este caso, la asíntota vertical, quedamos que depende del dominio, entonces menos x más 2 es igual a 0, menos x es igual a menos 2, y bueno, x es igual entonces a 2. Entonces aquí tengo mi asíntota vertical. Para la parte de la asíntota horizontal, recordemos que es con los grados, este es grado 1, este es grado 1, por lo tanto, n es igual a m, y hago n sobre m en este caso, que sería 2 sobre menos 1, que es igual a menos 2, por lo que pasaría aquí. Ok, ya con esto, lo que voy a hacer es comenzar a obtener los puntos. Voy a sacar 2 puntos a cada lado de la asíntota vertical para hacer esto. Es decir, obtendría f de 0, f de 1, f de 3 y f de 4. Y esto ya lo igualo y vamos a evaluar. Ok, al evaluarlo me quedó de esta manera. Entonces ahora lo que voy a hacer es ver esto como coordenadas, es decir, 0,1 medio, 1,3, 3, menos 7 y 4, menos 9 medios. Y voy a graficar esos puntos. Entonces comienzo. 0,1 medio, 1,3 y 3, menos 7 y 4, menos 9 medios, que es aproximadamente menos 4,5. Ya que tengo dos puntos, yo puedo deducir cómo se comporta esta función, es decir, esta se comporta de esta manera
y de este lado se comportará de esta manera. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces quedamos que lo primero que vamos a hacer es factorizarla para ver cuál es, digamos, que la cantidad de asíntotas reales verticales que tiene. Menos 3 por menos 3x, perdón, que multiplica a x menos 4. Y acá abajo me queda x menos 1 sobre x menos 4. Ok, entonces x menos 4 lo podemos eliminar y quedaríamos que la verdadera función sería menos 3x sobre x menos 1. Ok, en este caso, como ya me quedó de esta manera el gráfico, la función, perdón, ya podemos proceder hacia el gráfico, entonces vamos a empezar con las asíntotas. Ok, entonces vamos a hablar de las asíntotas verticales. Entonces, la asíntota vertical la tiene en x igual a 1. Y trazo mi asíntota. Posteriormente vamos a trazar las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales dependen del grado y en este caso, perdón, tenemos que es grado 2 y grado 2. Y pues bueno, como es grado 2 en ambos, sería que n es igual a m, por lo tanto es n sobre m, y entonces diríamos que es menos 3 sobre 1, y entonces es menos 3. Y quedaría así. En estos casos me voy a fijar en algo muy importante cuando elimine algo. En este caso hay algo llamado hoyo. El hoyo lo voy a encontrar cuando elimine algo, en este caso eliminé x menos 4. Entonces lo que voy a hacer es obtener las coordenadas de ese hoyo, es decir, un punto para el que no va a estar definido como tal mi función. Entonces voy a decir que x menos 4 es igual a 0, por lo tanto x será igual a 4. Ahora este 4 lo voy a sustituir en la función nueva que obtuvimos, digamos ya factorizada y reducida. Entonces me queda menos 3 por 4 sobre 4 menos 1. Menos 3 por 4 es menos 12 y 4 menos 1 es 3, por lo tanto aquí estará con menos 4. Es decir, las coordenadas del hoyo son 4, menos 4. Entonces aquí estará el hoyo. Ok, ahora sí, habíamos dicho, ya que tenemos el hoyo, vamos a hacer lo que habíamos dicho. Vamos a obtener 2 puntos a cada lado de mi asíntota para saber cómo se comporta. Y pues bueno, entonces en este caso yo tendré que evaluar f de menos 1, f de 0, f de 1, de 2 y f de 3, ya que son los números que tiene a cada lado mi asíntota. Y evaluado me queda así. Muy bien, ahora que ya tengo estos puntos ya nada más me resta graficar. Menos 1, menos 3 medios, que es aproximadamente 1.5, 0,0, 2, menos 6 y 3, menos 9 medios, que es aproximadamente menos 4.5. Y con esto yo ya puedo decir cómo se comporta, es decir, esta se comportaría así y esta se comportaría así, nada más hay que tener cuidado de el hoyo dejarlo libre. Y ya quedó. Ok, este es un caso un poquito más pesado, porque, bueno, vamos a realizar primero la parte de la factorización, y en la factorización me va a quedar menos 5 por x más 3 sobre x más 5 por x menos 3. No puedo eliminar nada, entonces lo que significa esto es que tengo dos asíntotas verticales. Entonces vamos a ver esas dos asíntotas verticales, que una se encuentra en x igual a menos 5 y la otra se encuentra en x igual a 3. Entonces trazo esas. Menos 5 y 3. Ok. Y la asíntota horizontal, en este caso, pues bueno, la de parte del numerador es grado 1, la del denominador es grado 2, entonces n es menor que m, por lo que y estará en 0. Y me queda de esta manera. Ahora voy a realizar la evaluación, decíamos, de al menos 2 puntos de cada lado de la asíntota. Entonces,
como en este caso tenemos dos asíntotas verticales, tendríamos que decir f con menos 7, f con menos 6, f con menos 4 y bueno, aquí podemos tomar un punto medio ya que estamos entre las dos asíntotas, es decir, podríamos tomar por ejemplo, no sé, menos 2. Y bueno, ya no me salta la siguiente asíntota, f de 2, f de 4 y f de 5. Y ya con eso obtengo los puntos necesarios. Tengo 2 acá, 2 de esta acá, 2 de esta acá, aunque comparten uno en común, que en este caso definimos que fuera menos 2. Y tengo 2 para acá. Y entonces vamos a evaluarlos y estos me quedan de la siguiente manera. Al evaluarlo me quedaron de esta manera. Entonces ya nada más lo único que me resta es graficarlos. Quedamos que esto lo hacemos lo podemos ver a manera de coordenadas, entonces menos 7 con 1, bueno, una manera de coordenadas, son unas coordenadas, menos 7 con 1 lo tengo acá, menos 6 con 5 tercios lo tengo acá, entonces ya vi que de este lado se comporta en los positivos, y esto es para este y para este. Vamos a ver los dos últimos y ahorita vemos la parte del medio que es la más interesante porque está entre dos asíntotas. Entonces 4 con menos 35 novenos, que es aproximadamente menos 3.88, entonces quedaría por aquí. Y el 5 con menos 2, está acá. Entonces se comporta de esta manera, de este lado. Ok, dejamos hasta el final las del medio, porque estas tienen un comportamiento muy especial. Ok, menos 4 y menos 5 séptimos. Menos 5 séptimos es aproximadamente menos 0.71. Entonces, menos 4 con menos 0.71 me quedaría acá. Después, menos 2 con un tercio, que me quedaría como por aquí. Y finalmente, la parte del 2, que es con 25 séptimos, que es 3.57 aproximadamente. Que estaría por aquí. Entonces, esta función, ¿qué significa? Que se comporta de esta manera. Muy bien. Vamos a ver ahora este caso como último ejemplo de cómo trazar un gráfico de la función. Entonces, vamos a factorizar menos 2 por x menos 3 sobre x menos 3 por x menos 1 y vemos que aquí sí puedo eliminar. ¿Qué puedo eliminar? X menos 3 ya que está multiplicando y dividiendo. Entonces me queda únicamente menos 2 sobre x menos 1 y vamos a empezar entonces con las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales, únicamente tendría una, que sería en x igual a 1. Entonces, asíntotas verticales sería x igual a 1, entonces trazo mi asíntota. Para el caso de la asíntota horizontal, vamos a decir asíntota horizontal, quedamos que es con el grado, entonces aquí en este caso esta es grado 1, esta es grado 2, entonces n es menor que m, por lo tanto y será igual a 0. Y bueno, pues trazamos la asíntota en y igual a 0. Y bueno, quedamos que cuando eliminamos algo, vamos a tener algo llamado hoyo. Y lo hacemos con lo que eliminamos. X menos 3 es igual a 0, por lo tanto x será igual a 3. Y posteriormente, bueno, de eso, este 3 lo vamos a sustituir en la nueva, que es en este caso menos 2 sobre 3 menos 1. Menos 2 sobre 2, que es menos 1. Por lo tanto, el hoyo estará en 3, menos 1. 3, menos 1. Aquí está el hoyo. Ok, y finalmente para este caso vamos a sacar 2 puntos al lado de cada asíntota para poder obtener el comportamiento de este gráfico. Entonces vamos a hacerlo con f de menos 1, f de 0 para el lado izquierdo. Para el lado derecho vamos a ocupar f de 2
Y también vamos a ocupar algún otro distinto de 3 porque ahí está el orden, entonces podemos usar 4. Y cuando evalúo me queda de la siguiente manera. Ok, ya que tengo los puntos ya nada más resta que grafiquemos esto. Entonces menos 1,1 lo tengo acá. 0,2 lo tengo acá. 2, menos 2 lo tengo aquí. Y 4, menos 2 tercios lo tengo aquí. Y entonces ya podemos saber cómo se comporta esta gráfica y lo hace de esta manera. Y ya quedó mi gráfico. Para finalizar el tema de función racional, vamos a ver cómo escribir una ecuación a partir de su gráfico. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a fijarme en esta tablita para poder visualizar los 5 casos de una función racional. Si observamos bien la tabla, las columnas de intersección con X y la de asíntota vertical son las que varían de manera particular, ya que todas son completamente distintas. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este caso tengo dos asíntotas verticales y tengo una asíntota horizontal y una intersección con X. Entonces la que corresponde a esas características voy a ver que es el cuarto caso. Entonces justamente ese caso es el que, esa forma, perdón, de la racional es el caso de la gráfica que acabamos de ver, entonces es el que voy a usar. Entonces vamos a ver. Decía que era f de x igual a por x menos b sobre x menos c que multiplica a x menos d. Ok, y vamos a empezar a realizar esto. Primero necesitamos ubicar lo siguiente. Que f de x, bueno, va a ser igual a a. A es la incógnita porque es lo que, digamos que una de las cosas que más define mi función. Entonces ahorita a es una de mis incógnitas. Que multiplica a x menos. Ahora, b siempre va a ser la intersección que tenga aquí. Entonces en este caso la intersección es de menos 1. Entonces, menos 1. Y continúo y voy a decir que esto es sobre. Y nosotros sabemos que una función racional, lo que tengo en el denominador, tiene que ver con las asíntotas verticales. En este caso tengo una asíntota vertical en menos 4 y la otra en 1. Entonces vamos a colocar x menos 1 y x más 4. Recordemos que cambiamos los signos. Ok, ya tengo digamos que una parte básica. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo f de x, también lo puedo escribir como y, que es igual a por x más 1 sobre x menos 1 sobre x más 4. Voy a sustituir a las x y y. Como me está dando un punto en particular, voy a fijarme en ese punto en particular. Aquí ese punto es 3, menos 2. Entonces todas las x los voy a cambiar con 3 y todas las y con menos 2. Entonces aquí coloco menos 2, aquí coloco 3, aquí coloco 3 y aquí coloco 3. Y ahora sí, ya voy a empezar a resolver esto para a. Entonces vamos a declarar lo siguiente. Menos 2 es igual a que multiplica 4 sobre 2 que multiplica a 7. Entonces menos 2 será igual a por 4 sobre 14 menos 2 por 14, ahí por 14 será igual a por 4 menos 28 sobre 4 será igual a y entonces aquí a será igual a menos 7. Finalmente yo escribo esta función. Ya tengo absolutamente, absolutamente todos los elementos que necesito para poder escribirla. Entonces, f de x, porque lo que quiero escribir es la ecuación, será igual a menos 7 que multiplica a x más 1 sobre x menos 1 por x más 4. Es decir, en la que me voy a basar para poder escribir mi ecuación de manera correcta es justamente en esta. Vamos a ver un último ejemplo de esto.
Y pues bueno, yo veo que esta no tiene intersecciones, pero sí tiene dos asíntotas verticales. Entonces vamos a ver justamente en la tablita cuál me describe mejor todo esto. Intersecciones con X no tengo, pero sí tengo dos asíntotas verticales. Es decir, se parece al tercer caso. Entonces, como se parece ese caso, pues bueno, vamos a describirlo justamente con S. Y entonces esta es f de x igual a sobre x menos b por x menos c. Y vamos a empezar a contextualizarla de manera correcta con la ecuación. Entonces, f de x será igual a sobre x menos b, es decir, x, y vamos a ver entonces las asíntotas. Entonces tengo una en menos 1 y la otra la tengo en 3, entonces x menos 3 y x más 1. Ok, ahora sí, como ya tengo eso, ya voy a poder comenzar a escribirla, digamos que de una manera más propia. Entonces, quedamos que f de x es y, entonces y es igual a sobre x menos 3 por x más 1. Y entonces ya vamos a sustituir con los valores del punto que me está dando, 0 y 2. Entonces, x vale 0 y y vale 2. Ok, y comienzo a resolver. 2 es igual a sobre menos 3 que multiplica a 1. 2 es igual a sobre menos 3 por 1 es menos 3. Entonces 2 por menos 3 es igual a, por lo tanto a será igual a menos 6. Y ya tengo la información necesaria para construir mi ecuación. Quedamos que para construir esa ecuación me voy a regresar a la primera que escribí. Y ya nada más voy a sustituir de la manera más apropiada. Entonces f de x será igual a 6, perdón, menos 6, que es el valor que obtuve, sobre x menos 3 por x más 1. Y ya quedó.